Bendiga rica y abundantemente, le habla la pastora Zoraida Viveros, dando gracias al Señor primeramente y gracias al pastor Felipe Jaramillo, a su esposa Liliana Jaramillo, la pastora Liliana Jaramillo y a toda la congregación. Gracias por tenerme en cuenta, los bendigo, sean bendecidos una vez más y establecidos en el reino del cielo. Dice que ¿a dónde correrá el justo? ¿Dónde correrá el justo? A Él. Porque Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro seguro, Él es nuestro socorro, Él es quien nos protege, Él es el que nos guarda, Él es el que envía ángeles acerca de nosotros para que nada ni nadie nos pueda tocar. Él bendice nuestra entrada y nuestra salida. Él nos pone como cabeza y no como cola. Pero para esto usted necesita creer. Usted necesita tener la fe fundamentada en la palabra de Dios y no en lo que sus ojos ven. Usted necesita tener ojos espirituales abiertos para ver lo que Dios está haciendo. Oídos conectados con el Señor, con su trono, para escuchar los planes que Dios tiene para nosotros, para escuchar lo que Dios está hablando, las estrategias que Dios va a usar para este tiempo. Ya le leí Éxodo 6, léalo en su casa. Él va a hacer grandes señales, Él nos va a librar, Él va a hacer justicia sobre nosotros, va a hacer justicia, Él va a venir a vengar la sangre inocente que ha sido derramada. Porque Dios no se queda con eso. Porque cuando el hombre quiere violar lo que Dios ha establecido, Dios hará justicia. Ahora nosotros sus hijos, ¿qué vamos a hacer? No vayan a ser como aquella viejita que cuentan por ahí un chiste de que ella cuando se convierte, entonces se habla del perdón y de la misericordia. Entonces ella empieza a orar por Satanás para que Dios lo perdone. No haga eso. Hay cosas que usted no puede pedir misericordia, usted tiene que pedir justicia, porque la justicia de Dios no puede ser burlada. Y sus hijos estamos aquí para ejercer justicia. Sus hijos estamos aquí bajo autoridad delegada por Él. Nosotros no fuimos enviados como cualquier cosa, no, nosotros fuimos enviados, como dijo Yeshua HaMashiach, dijo, yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí. Él no nos envió a nosotros indefensos. Él nos entregó armas. La palabra de Dios está llena. Usted revise la cantidad de herramientas, de armas que el Señor nos ha dado y que todas son espirituales. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, que se enfrentan a nosotros como hombres, que se visten de hombre. Que usted, si tiene discernimiento espiritual, usted va a discernir quiénes son los que están siendo usados por Satanás, nuestro enemigo mayor. ¿Quiénes son los que están usando por él? ¿Qué mentes han sido tocadas por él y usadas por él para preparar actos de muerte y de vandalismo y venir a hacer daño al pueblo, a los inocentes? Es tiempo de que nosotros entendamos que todo esto que el enemigo preparó y que todo esto va a caer donde cayó la horca. Él preparó la horca para Mardoqueo, pero él cayó en su propia horca. Y esto es lo que va a suceder, que la horca que han preparado para el pueblo, para disminuir la población del mundo, ellos caerán en su propia trampa, porque no es el tiempo. Dios es el que determina el día y la hora. Así que nosotros no podemos decir es mañana, es pasado. El Señor dijo que nosotros estuvimos preparados. Cuando se habla de las vírgenes, Él habla de que habían 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. 5 tenían lámparas, 10 tenían lámparas, 10 tenían aceite. Las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite. Pero habían 5 que no solamente tenían lámpara y aceite. De las 10, 5 tenían también reserva. Y es lo que en este tiempo necesitamos. En este tiempo nosotros no solamente necesitamos tener la lámpara, que ya la tenemos, tener el aceite, que ya lo tenemos, sino tener reserva. Estar con una reserva fuerte. Porque este es el tiempo donde vamos a necesitar la reserva. ¿Y cuál es la reserva? Estar llenos del Espíritu Santo, estar sumergidos en la presencia de Dios, guardar nuestras mentes, nuestros corazones,
creerle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Creer que Él lo volverá a hacer. Confiar en Él, confiar plenamente que el Señor lo hace. Pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de espíritu, que lo active en nosotros para que nosotros podamos discernir los espíritus y podamos entender y ser guiados por Él para saber dónde ir y dónde no ir. Saber cuándo salir y cuándo no salir. Pero a veces nos dejamos guiar por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras emociones y salimos apresuradamente cuando Dios está diciendo, quédate. Cuando Dios está diciendo, no corras. No es tiempo de correr, es tiempo de caminar. Hay tiempo de caminar y tiempo de correr. Entonces, mira lo que dice Isaías 46. Si usted escudriña la palabra, usted va a encontrar tanta palabra que te va a dar fuerza y que te va a fortalecer en este tiempo, que la verdad te vas a convertir en un hombre increíble, ¿no? Un hombre, una mujer de fe que no va a tener temor de nada. Por supuesto, sí tenemos que ser prudentes. Ser prudente es una cosa y ser temeroso es otra. Entonces, dice Isaías 46, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Así que los planes del Señor, nadie los va a cambiar. Lo que Él escribió, lo que Él dejó escrito, lo que Él dejó establecido, que va a suceder con los inicuos, con los malvados que Satanás levanta, con Él, ya está escrito y establecido. Y también el Señor dijo que su iglesia sería salva de todo eso, que su pueblo, el pueblo que Él separó, el pueblo que Él santificó, los que hemos decidido un día con nuestra boca confesarlo y creer en Él, dice que a nosotros nos librará de todo eso, que nosotros saldremos libres de todo este siglo malo, de todo este tiempo malo, que Él no permitirá que nos toque el mal, que Él nos librará de la plaga destructora. Entonces, si el Señor ya determinó y el Señor ya dice que lo que Él dijo va a llegar, va a suceder, que nadie lo va a impedir, nosotros entonces debemos hacer lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que está pasando. No te conformes a este tiempo. No te conformes a lo que el hombre está anunciando. No aceptes los diagnósticos o las declaraciones del hombre. Tú revócalas. Tú tienes el poder, la autoridad para decir no sucederá. Lo revoco porque tienes esa autoridad. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir en la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? ¿Cómo? Aquí está escrito. Transformando por medio de la renovación de nuestra mente. Y no dice que Dios lo va a hacer. O sea, no es que tú aceptaste a Cristo, empezaste a ir a la iglesia, lees la palabra todos los días para cumplir con ciertas normas, te lees un pedacito y bueno, qué bonito, no sé qué, ok, no. Dice que tú y yo tenemos la responsabilidad de transformar nuestro entendimiento, nuestra mente. Nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que exponernos. Nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que tomar la decisión de entrar y de buscar esa palabra que ha de transformar nuestra vida. Una palabra que tú oigas, que venga con revelación a tu vida, esa palabra puede transformar tu vida, puede cambiar tu pensamiento. Tú puedes ser cambiado, transformado, tu mente puede ser totalmente transformada si tú decides hoy. Si tú decides hoy someter tus pensamientos a los pies de Cristo, que todo argumento se ha llevado a los pies de Cristo. Esta es la palabra. Y hay tanta palabra que puede
fundamentar, que puede respaldar lo que les estoy diciendo, que podríamos estar aquí muchas horas. Yo no soy de pocas horas. Mi amado pastor Felipe lo sabe, ¿verdad? Él sabe que yo soy de largura, ¿no? Que tengo, ¿cómo se llama eso? Largura de largometraje. Entonces, pero me estoy sometiendo porque también el Señor dice que nos sometamos. Creo que ya cumplí mi tiempo. Así que recuerde, cambie su mente, cambie de opinión, vaya más allá de la mente, tome otra dirección de la que hasta ahora ha tenido, cambie. La vida es a través del pensamiento positivo, de una mente enfocada en la palabra. Recuerde que Jesús hizo énfasis en esto, que los apóstoles en esta forma era que caminaban y que nosotros podemos hacerlo hoy. Así que no es lamentarse por los pecados, no es arrepentirse de los pecados, porque lamentarse por los pecados y estar todo el tiempo pidiendo perdón por los pecados no es transformación de mente y no es cambio de mente. Si usted todo el tiempo está pidiendo perdón por sus pecados y se está lamentando de haber pecado, es porque su mente todavía no ha sido transformada por la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios penetra y toma autoridad en tu mente, de verdad te puedo garantizar que tú no vas a hacer cosas que después vas a llorar. Te bendigo y activo, establezco esta palabra que he dado para que entre en sus corazones. Declaro que ustedes tienen un espíritu enseñable y que ahora mismo están siendo activados por Dios, por el Espíritu Santo, para ir y meterse a buscar y fundamentarse y tener muchas armas para defenderse en este tiempo. Declaro que el Señor nos sacará de todo esto en victoria. Saldremos como su pueblo que salió de Egipto, cargado con joyas, con bienes de todo tipo, no le faltó nada, salieron enriquecidos. Así que así su pueblo ahora en esta situación también sale libre. Créelo solamente y verás la gloria de Dios. Te bendigo, gracias a todos, gracias Pastor Felipe y Lilianita, gracias por permitirme compartir con ustedes esta palabra. Los bendigo, son mis hijos espirituales también, los amo y abrazos y muchos besos. Bye. El tiempo tiene muchos enemigos, siempre lo ha tenido, pero ahora mismo nuestra fe tiene enemigos poderosos que se van a estar levantando y por los cuales nosotros debemos entonces entender que es necesario que tengamos muy claro lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos, que tengamos una mente clara, que estemos un discernimiento espiritual de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Que en todas estas cosas nosotros estamos más que bendecidos y cuidados por Dios, porque Él ha prometido que cuidará de nosotros. Así que en el primer mensaje que Jesús vino y trajo a la tierra, después de que Él fue bautizado y después que sucedió todo lo que sucedió con Juan el Bautista, el primer mensaje que Él trajo cuando Él aparece de nuevo, que usted lo puede leer en Marcos 1:14, Jesús viene hablando y Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un mensaje que yo he dado por mucho tiempo y me gusta mucho. Me gusta porque el Señor no está hablando de ese arrepentimiento del cual siempre hemos oído. Un arrepentimiento de pecados, que fue lo que predicó Juan. Juan vino predicando un arrepentimiento de pecados para que la gente pudiera entonces conocer a Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús viene hablando de la palabra arrepentimiento, pero cuando nosotros vamos y escudriñamos un poquito, nos damos cuenta de que Él está usando una palabra que significa cambio de mente. Esta palabra usted la puede encontrar en los diccionarios y usted puede, es la palabra metanoia. La palabra metanoia significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar de meta. Es establecer un nuevo pensamiento en tu vida. Y esto es lo que realmente necesitamos. Esto es lo que nosotros como hijos de Dios y como cristianos necesitamos. Número uno, un discernimiento espiritual, que sin eso también es muy difícil vivir estos tiempos y vivir la vida cristiana. Y el cambio de mente, el discernimiento espiritual,
el cambio de mente, el estar totalmente con una mente clara, ¿verdad? Enfocada en las cosas de Dios y en el reino, es primordial. Si nosotros en este tiempo no logramos mentalmente perder todos esos cuestionamientos que se suben a nuestra mente en los tiempos difíciles y no logramos enfocarnos en la palabra, entonces tenemos mucho que perder. Y es allí donde vamos entonces a tener un enemigo fuerte sobre nuestra fe. Porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar enfocados en la palabra, necesitamos estar sumergidos en la palabra y no permitir que nuestra mente nos juegue pasadas, porque en la mente vamos a estar divagando, van a llegar pensamientos que nos van a querer sacar de esa fe, de esa confianza, de esa seguridad, de esa certidumbre de que el Señor está con nosotros y que Él no permitirá ningún mal que nosotros podamos, que no podamos soportar. Cuando el cambio de mente, el que usted cambie de mente y usted tenga una manera de pensar según la palabra de Dios y según como Dios piensa, eso va a hacer que usted sea una persona que en vez de pegarse a la situación y en vez de comenzar a permitir que su mente le haga desmayar y que le haga sentirse mal y que usted no pueda funcionar porque tiene temor, que es uno de los enemigos grandes que tenemos de la fe. Entonces, el que usted se permanezca firme y en esa fe y que usted haya logrado hacer metanoia, hacer transformación de su mente, convertirse realmente en lo que Jesús quiso decir. Jesús dijo, cambien su mente, en otras palabras, ¿verdad? Para parafrasearlo, cambien su mente porque ya ustedes van a entrar en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, donde ustedes ahora van a comenzar a vivir, en este reino es otra cultura, en este reino es otro vocabulario el que tenemos. Entonces no podemos seguir viviendo en el reino de los cielos, no podemos seguir en esta cultura del reino del cielo con un vocabulario que usábamos antes. No podemos seguir aquí pensando lo que pensábamos antes que nos parecía bueno. Entonces es allí donde tenemos el conflicto, ¿verdad? De que queremos creer, queremos tener fe, queremos estar parados firmes, pero la mente nos juega pasada. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos teniendo en nuestra mente pensamientos, seguimos teniendo ideas, tenemos fortalezas que hemos criado a través de los años por enseñanzas erróneas o por lo que hemos en nuestra cultura, que influye mucho también en nosotros, en cómo actuamos y qué actitud tenemos ante la vida. Entonces, esto es lo importante que debemos entender para este tiempo, que debemos ser transformados, que debemos buscar la manera que es la palabra de Dios para que esa mente se transforme, para que nuestra mente comience a ver las cosas, a pensar como Jesús piensa. Que ya, como dice la palabra, y muchos de nosotros lo repetimos, pero debemos entender la realidad de eso y la profundidad que eso tiene, que es cuando nosotros hablamos y decimos, tengo la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener una mente totalmente transformada, una mente que ha sido evolucionada, una mente que ya no está pegada a los patrones antiguos, que ya no está pegada a su cultura, que ya no está bajo emociones y sentimientos, sino que ha entendido que en el reino de Dios no se rige por emociones ni sentimientos, sino por establecimientos que Dios ha hecho. Dios ha hecho legalmente, Dios ha dejado escritos principios que son los que rigen nuestra vida y es de esa manera que nosotros tenemos que vivir. Entonces nos sometemos a las nuevas, al reglamento o a las leyes o a los principios de este reino y no podemos continuar entonces viviendo en este reino con los principios antiguos. Así que el Señor promete en su palabra que en este tiempo nosotros vamos a estar protegidos, que vamos a estar guardados. Y uno de los grandes enemigos que tiene nuestra fe es la tristeza. En estos tiempos yo sé que hay mucha gente que está triste, hay personas que están temblorosas, afanadas,
están pensando qué voy a hacer, cómo va a terminar esto. Algunos han perdido sus empleos, pero el Señor nos da en su palabra, nosotros tenemos todo el manantial y toda la cobertura total para nuestras vidas, y es cuestión de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es aquí donde la fe es probada. Es en este tiempo, no en los tiempos buenos, porque en los tiempos buenos, cuando todo es bonanza, cuando sobra y abunda, pues todos pueden tener fe y todos pueden decir yo tengo fe. La fe se manifiesta, o el nivel de fe en el que tú caminas, la transformación que ha habido en tu vida, en tu mente, cuando te has dejado aquel mundo en el que tú vivías, ¿verdad? Aquella mentalidad para entrar en la mentalidad del reino. Allí, en los tiempos difíciles, que el Señor nunca ha negado que van a haber tiempos difíciles, la palabra no dice eso. Cuando nosotros leemos Efesios, que Pablo está hablando de la armadura, y él va hablando y diciendo cada parte de la armadura, y a la final él dice, para que nos mantengamos firmes en el día malo. Entonces sí va a haber un día malo, sí va a haber un día malo, y ese día malo puede ser cualquier cosa, no simplemente lo que está pasando ahora, puede ser cualquier situación que se presente en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, días que no son los días que queremos vivir. Y es allí donde entonces nosotros vamos a tener una actitud de acuerdo a nuestra fe. ¿Qué es lo que está en mí? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿De qué he llenado yo mi mente? Porque la palabra dice que así como el hombre piensa, así es él, ¿verdad? Que lo que hay en el corazón es lo que sale por la boca del hombre. Entonces, si mi corazón, que en este caso estamos hablando de la mente, si mi mente está llena de resabios humanos, si mi mente está llena de temores, de angustia, de inseguridades, pues cuando yo hable, eso es lo que voy a hablar. Pero si mi mente está llena de la palabra de Dios, que toda es positiva, si queremos hablar de positivismo, que algunos hablan en lo natural, dice, mente positiva, si tienes una mente positiva, tú puedes lograrlo. Y esto es bueno, que una persona tenga esa forma de ver la vida, ¿verdad? Que sea positivo, pero lo mejor que podemos hacer nosotros es tener un fundamento bíblico que asegure que realmente eso es así. Y lo tenemos el fundamento. El Señor no es que ha prometido, es que el Señor ya lo hizo. Y como Él ya lo hizo, es algo que tenemos, que solamente tenemos que acceder a Él. Y la única manera de nosotros acceder a lo que está escrito es a través de la fe. Entonces, enemigos que vamos a tener de nuestra fe en este momento, la tristeza. Un pueblo triste, una persona triste, impide que llegue la bendición a tu vida. No puede escuchar lo que Dios habla. Una persona triste hace que su sistema inmunológico se disminuya, y al tú entristecerte y bajar tu sistema inmunológico, también van a haber situaciones de enfermedad, porque hay las enfermedades oportunistas, que las enfermedades oportunistas son las que aprovechan tu sistema inmunológico bajo para afectarte, para entrar en tu cuerpo. Entonces, si hablamos de lo natural, nosotros tenemos que mantener un positivismo, una alegría, un gozo, vivir siempre pensando lo mejor y esperando lo mejor, para que nuestro sistema inmunológico también esté de la misma manera y podamos evitar que las enfermedades oportunistas, los virus, las bacterias y todas esas cosas que andan por allí, que están desde hace muchos años, ahora pues sucedió otras cosas que no es eso lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pero debemos entonces mantener un estado de ánimo correcto, vivir según lo que la palabra dice, para entonces contrarrestar este sistema, para contrarrestar lo que está pasando ahora, para mantenernos firmes y saber que de esta también el Señor nos va a sacar. Vamos a leer en la palabra en Éxodo 6, del 6 al 9, dice: como sabemos, nuestra fe va a crecer, ya se los dije antes, ¿verdad? Que la fe va a crecer según usted escuche la palabra. Y fíjese que no dice que oigamos, que leamos la palabra. Siempre me gusta eso, porque dice, y la fe viene por el oír, y el oído es formado por la palabra, el oído espiritual. Entonces, no dice, la fe viene por leer la palabra.
Debes leerla, por supuesto, pero también debes escucharla. Si en este tiempo que no podemos estar en una congregación, usted debe hablar, usted debe leer la palabra en voz alta. Cuando el Señor nos da ciertas indicaciones y nos dice de cómo, dice que hablemos la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vayamos por el camino, que la llevemos colgada, que la escribamos en las puertas, que la pongamos en nuestras manos, porque esto es lo que Dios quiere, que nosotros no olvidemos su palabra, que su palabra es nuestro alimento, es nuestra vida, y que sin la palabra nosotros desfallecemos. Porque ese es el alimento, lo que nos da vida, lo que nos fortalece y lo que impide que nuestros pensamientos erróneos, lo que el enemigo quiera poner, pensamientos de derrota o lo que sea, puedan tocar nuestra mente. Porque inmediatamente que llegan son derribados por la palabra, porque la palabra siempre va a estar por encima de eso. Pero para eso nosotros necesitamos estar llenos, saturados de la palabra de Dios. La palabra es la que va a transformar y cambiar nuestra mente. No hay manera de usted cambiar su mente, de usted ser transformado, hacer una metanoia, como dijo Yeshua, si usted no se llena de palabra. El Espíritu Santo sí nos ayuda, pero tiene que haber palabra en ti. Es como cuando tú vas a presentar un examen de la universidad, del colegio, lo que sea, y entonces tú le pides a tu pastor que ore por ti. Si tú no has estudiado, si tú no has metido dentro de tu mente el conocimiento para ese examen, difícilmente lo vas a pasar aunque oremos. ¿Por qué? Porque Dios no va en contra de su palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros poder tener armas, que es la palabra de Dios, y poder defendernos de los pensamientos erróneos y de los pensamientos que quieren atacar nuestra fe? Tenemos que estar llenos de la palabra. Tenemos que tener siempre palabra suficiente en nuestro ser, en nuestro espíritu, para nosotros contrarrestar esos pensamientos que van a llegar. Porque esto es una batalla que desde que te conviertes, desde que tú te conviertes al Señor, desde que tú comienzas a caminar en el reino, cuando tú ya pierdes la ciudadanía de afuera y entras en esta ciudadanía, ya tú tienes que cambiar tus reglas, tu vocabulario, tu manera de vivir. Esto es otra cultura. Y a veces queremos vivir en el reino con la cultura de antes. Y es imposible. Aquí hay otras leyes, aquí hay otras reglas, aquí hay otro vocabulario, aquí se vive de otra manera. Y entonces tenemos que aprender. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar la palabra. Entonces tenemos un libro de instrucciones donde se nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Entonces en Éxodo dice, el Señor le dice a Moisés, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Esta palabra es tan oportuna y es tan vigente, es tan actual para este tiempo. Algunos dirán, no, pero eso es cuando el Señor le estaba hablando allá a su pueblo. No, esto es vigente, esto es actual. El Señor sacó a su pueblo en el día de Pesa, que es pasar por encima, que Él mandó a poner la sangre y todas esas instrucciones que Él dio, ¿verdad? Y su pueblo salió de una esclavitud que tenía con el faraón, y salió de esa esclavitud, ¿bajo qué? Bajo una palabra que Dios dio, bajo unas indicaciones que Dios dio y que el pueblo cumplió. El pueblo no dijo, no, yo no voy a hacer eso, me parece tonto. No, el pueblo aceptó lo que Moisés le dijo que Dios había dicho e hicieron lo que Dios decía que había que hacer. Entonces, cuando usted es una persona, un creyente, que usted sigue indicaciones y que usted se sujeta a lo que Dios dice, usted puede tener la victoria asegurada. Entonces, este pueblo
salió en victoria, este pueblo no salió derrotado, este pueblo no salió en pobreza, este pueblo salió con todo lo que necesitaba. Dios extendió su mano y lo sacó. Si usted lee la palabra, usted va a encontrar que hasta el faraón le dijo, y también oren por mí. O sea, él los mandó, váyanse, llévense todo lo que se van a llevar. Quería quedarse con algunas cosas, Moisés no quiso. Bueno, fue un pleito que hubo allí, ¿verdad? De qué es mío y qué es tuyo y qué no me puedes quitar. Entonces, tenemos un ejemplo grande en ese relato de lo que Dios es capaz de hacer por su pueblo, de cómo Dios nos libra de las plagas, cómo una plaga cuando viene, no viene para los hijos de Dios. En este tiempo donde estamos viendo esta plaga que está azotando a mucha gente, que muchos han caído en esta batalla, nos damos cuenta de que muchos acusan a Dios de esto, muchos están predicando cosas que no son las que están para suceder y se están hablando cosas que no son. Pero por eso es que les dije antes que necesitamos el discernimiento espiritual. Porque si usted no discierne espiritualmente el tiempo que está viviendo, entonces usted va a ser engañado. El espíritu de seducción, el espíritu de engaño, es el espíritu que está siendo soltado en estos tiempos. Y si usted no se mete a discernir espiritualmente, si usted no le pide al Espíritu Santo que tome control de su vida, de su corazón, de su mente, y que le guíe, le enseñe, entonces usted va a creer todo lo que se está diciendo por ahí. Y debemos entonces irnos a las Escrituras para que el Señor nos revele qué es el tiempo que estamos viviendo, qué es lo que está sucediendo. Esto está escrito que iba a suceder, Dios fue el que hizo esto, o estos son obras del hombre, del ser humano. Pregúnteselo, disciérnalo, ¿ok? Y de acuerdo a lo que discierna, que el Espíritu Santo le muestre, entonces cómo usted va a caminar delante de todo esto. Entonces fíjense lo que les quiero enseñar. El Señor promete, ¿verdad? Y el Señor está diciendo que Él los sacará, los librará de la opresión. Y me gusta cuando Él dice, voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Yo establezco en este día esta palabra sobre este tiempo, sobre lo que está sucediendo ahora. Llámese como se llame. Yo establezco esta palabra, que el Señor habla hoy, porque la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios no es pasado ni es futuro, es para hoy. El Señor dice, yo voy a quitarles de encima la opresión de la cosa esa que anda allá afuera, que ni vale la pena mencionarlo. Voy a liberarlos de la esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Esta es la palabra que quiero que usted recuerde y que usted declare y que usted lo escriba donde usted lo quiera escribir. Porque Dios en este tiempo va a manifestar su poder, dice gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Usted como hijo de Dios y yo como hija de Dios tenemos toda la autoridad y el poder dado por Dios para gobernar en esta tierra. Nosotros fuimos llamados para gobernar, fuimos puestos aquí para gobernar. La palabra de Dios está llena donde nos dice que nosotros lo que pisemos será nuestro. El Señor dice que vayamos y tomemos posesión. O sea, que Dios nos está enviando a nosotros a poseer lo que Él ya nos dio. Y todo el que quiera venir a quitarnos nuestro territorio, nosotros tenemos la autoridad y el poder dado por Dios para nosotros sacarlos de nuestro territorio. Entonces, ¿quién va a vencer esta batalla? ¿De quién es la victoria aquí? De nosotros, del pueblo de Dios. Mientras la iglesia esté aquí, el Señor dice que Él hará gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia nos librará. Así que usted no tenga temor, porque el temor va a disminuir su fe y no va a poder ver la manifestación de Dios. Entonces es tiempo de que usted se pare, que usted diga, la justicia de Dios viene sobre la tierra, que usted clame por justicia. Clame por justicia, porque es tiempo de justicia. Es tiempo de que los malvados sea Dios enviando justicia sobre ellos, sea Dios enviando un juicio sobre esa gente que se ha levantado a destiempo
para matar y destruir a la obra de Dios. Así que nos levantamos en esta hora para declarar y establecer que el Señor Dios Todopoderoso, el Yo Soy, en este tiempo vendrá con despliegue de poder y nos hará justicia. Hará grandes actos de justicia. Yo lo veré con mis ojos, oiré con mis oídos y mi boca lo establece y lo declara porque tengo el poder dado por Él para hacerlo. Así que fíjense, quiero llevarlos de nuevo a la palabra para que ustedes se den cuenta cómo la tristeza, cómo el temor, cómo el desánimo, cómo la aflicción del alma puede evitar que tú puedas recibir lo que Dios te está dando. Dice, Moisés les dio a conocer esto a los israelitas. Seguimos en Éxodo 6. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas. Pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Les estoy hablando lo que está escrito, que fue escrito y que hoy es realidad. Entonces, hoy no es Moisés quien te está trayendo la palabra. Hoy es la pastora Zoraida la que está tomando esta porción bíblica para recordarte lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Entonces, hoy yo, Zoraida, el Espíritu Santo ha puesto en mí esta palabra para recordarte que Dios es poderoso y que así como Él hizo con ese pueblo en la antigüedad, Él lo está haciendo hoy porque dice la palabra que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, que Él no cambia, que Él sí permanece fiel. Entonces, ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué nosotros vamos a estar en desánimo? ¿Por qué vamos a estar en aflicción del alma si sabemos que tenemos un Dios poderoso que puede hacer huir al enemigo, que puede hacer despliegues de poder y que aparece con grandes actos de justicia para defender a su pueblo y para sacarnos de la opresión de este tiempo? Les garantizo que si usted permanece en esta fe, si usted no permite que el temor, la tristeza y toda la falta de ánimo, la falta de perseverancia, la falta de discernimiento espiritual, la falta de tener una mente conectada con Dios y con su palabra, si usted se conecta con Dios, si usted no permite que el temor le robe y le dé se ponga en usted a hacerle creer que usted lo va a perder todo, yo le garantizo que esta palabra que el Señor dio para ese pueblo en ese momento es para ti y para mí también hoy. Así que nosotros no vamos a temer, nosotros no vamos a desfallecer, nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros creemos que tenemos un Dios poderoso, nosotros sabemos que el Señor no nos dejará, no nos abandonará, que hay un Dios que está mirando, que está guardándonos, que quiere que nosotros vivamos en paz. Su palabra dice que sus deseos son de bien y no de mal, a fin de darnos lo que nuestro corazón desea. Un Dios que ha declarado y ha dicho que su palabra, su voluntad es santa, es buena, es perfecta. Entonces, ¿yo en quién voy a creer? En el Dios en el que yo le entregué mi vida y que me ha llamado, que me sacó a mí de un mercado donde me tenían cautiva, que me sacó de una plaza donde estaba ociosa para traerme a trabajar a su viña y donde yo he decidido, determinado, que sí voy a estar firme en las filas a las que el Señor me llamó y voy a estar creyendo, confiando, segura, con certeza absoluta de que Él lo hará de nuevo. Así que, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo también habla y dice que por qué nosotros vamos a tener temor. Ya se los voy a buscar, aquí lo tengo. Que no tengamos temor del día de mañana, dice, ¿verdad? No tengamos temor del día de mañana. No nos afanemos por lo que ha de pasar mañana, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, porque Él ha prometido que Él, así como vemos que los pajaritos y tienen unas vestimentas tan hermosas, dice que así como Él viste los pajaritos, así como Salomón vistió de tal manera, así Él tiene cuidado de nosotros, que Él no va a permitir que nosotros suframos, que nosotros pasemos hambre. Él dice que su pueblo no pasará hambre,
que él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que con tanta palabra de fe, con tanta palabra de gozo, con tanta palabra que el Señor nos está dando para ser, bueno, si queremos ponerlo en el mundo natural, según dicen los psicólogos, positivos, bueno, nosotros somos más que positivos. Si alguien tiene que ser positivo es un creyente, porque tenemos fundamentos bíblicos que nos hacen a nosotros ser positivos, vivir en una vida de gozo, una vida de seguridad. Él dice, el justo por la fe vivirá, no tendrá temor de malas noticias, no habrá grito de alarma en sus plazas, no habrá salida de emergencia. Entonces, esto es una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra que te motiva a ti a continuar adelante. Cuando tú te levantas por la mañana, en vez de pensar, ay, ¿qué pasará hoy? ¿Qué irán a hacer? ¿Cuántos se habrán muerto? Usted va a declarar la palabra y usted va a decir, el justo por la fe vivirá. No tendrá temor de malas noticias, no habrá grito de alarma en sus plazas, no habrá salida de emergencia. Dice la palabra que en la casa del justo bienes y riquezas hay. El Señor levanta a un hombre en tiempo de hambruna, en tiempo de necesidad. El Señor levanta a José, y José, un joven que amaba a Dios, que respetaba a Dios, que tenía temor de Dios, es levantado por el Señor, para entonces él traer comida, para entonces él dar a aquellos que no tenían. ¿Por qué? Porque Dios lo levanta a él como un buen administrador. ¿Qué vemos en esta enseñanza? Y no voy a extenderme mucho porque sé que el tiempo es limitado. Pero ¿qué vemos en la enseñanza de José? Para los que entienden y los que conocen la palabra, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos nosotros en esa enseñanza? Vemos que para este tiempo también necesitamos tener lo que José tenía, ser un buen administrador, no haber derrochado, no haber sido, ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. El Señor nos llama a nosotros a ser buenos mayordomos. Y este es el ejemplo, José. Cuando usted es un buen mayordomo, todo lo que usted tiene lo va a hacer multiplicar. Todo lo que usted tiene le va a alcanzar y le va a sobrar para ayudar a otro. Pero en este tiempo que estamos viviendo, donde por allí se hablan cosas, ¿verdad? Que debemos estar preparados, sí, vamos a estar preparados, pero no con temor. Vamos a estar preparados porque nosotros tenemos mayordomía, porque nosotros sabemos administrar lo que Dios nos ha dado. Y cuando otros no tengan, nosotros tendremos. Cuando otros carezcan, nosotros ya estaremos cubiertos y tendremos para dar, porque ahora mismo hay mucho pueblo de Dios que por el temor a quedarse sin nada no está dando. Y no se han dado cuenta que el principio es dar, porque si tú das, más abundantemente tendrás. Entonces, cuando nosotros retenemos el dar, entonces no podemos continuar en la provisión y que esto venga sobreabundante sobre nosotros. Porque es sembrando que tú cosechas. El que no siembra no puede cosechar. Y el Señor lo establece bien claro. Isaac, cuando usted se va a la historia y usted mira a Isaac sembró en un tiempo que había escasez, que era una sequía total. Y lo llamarían loco. Este tipo está loco. ¿Cómo se le ocurre que va a sembrar en esa tierra que está seca y que no va a producir? Pues al año de ese hombre creerle a Dios y sembrar en un tiempo que para nadie era tiempo de siembra, este hombre al año ya era el hombre más rico de la zona. Era el hombre que poseía todas las riquezas. Entonces, cuando usted confía en Dios, cuando usted tiene su fe puesta, cimentada en lo que Dios ha dicho, difícilmente usted va a carecer en tiempos de tiempos como estos. Y fíjense que estaba yo meditando sobre esto, porque hay un relato también en la Biblia, ¿verdad? De Ruth y de Noemí. Y vemos cómo Noemí, su marido y sus hijos, en el tiempo de la hambruna, en el tiempo de la escasez, ellos huyeron y se fueron del pueblo a buscar otro lugar que fuese más seguro, porque estaban huyendo de la escasez. Resulta que al lugar que llegaron no encontraron lo que buscaban, y lo que sucedió allí ya todos sabemos, que murieron los tres, murió el esposo y murieron los hijos. Y ella tuvo que regresar amargada, venía amargada, porque lo que había pasado no había encontrado. Entonces, esto me lleva a mí a meditar y a pensar,
ahora mismo lo que está pasando, ¿a dónde huiremos? ¿Dónde podemos irnos que no nos alcance lo que está pasando aquí? ¿Qué lugar del planeta Tierra o qué lugar de los Estados Unidos, para no irnos tan lejos, no hay esto? Donde usted vaya, usted corre el riesgo de que ese virus esté latente. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que refugiarnos y a dónde tenemos que correr? No podemos huir, ya no tenemos la posibilidad de decir, no, yo me voy para tal sitio porque allá no. No es como otra situación, es una situación que es mundial y que está en todo el país. Entonces, el refugio nuestro y donde nosotros debemos refugiarnos y donde vamos a estar totalmente seguros, se los garantizo, que la seguridad nuestra es la palabra. Que la